Ricardo López Murphy, tu vida estuvo repleta de política desde el día 1. Es casi como que te resultó muy difícil esquivarle. ¿Cómo fue tu bautismo? Bueno, hay que ponerse en la época. La oposición era liderada por Ricardo Balbín y estaba siendo sometida a una fortísima, digamos, persecución. Entonces lo ponen preso a Balbín. Mi padre era un dirigente de la oposición muy consecuente, había estado detenido bastante tiempo, también por problemas de defensa de sus ideas. Entonces, claro, las actividades políticas estaban prácticamente prohibidas para la oposición no accedía a las radios, era un clima muy represivo. Lo que no se podía evitar eran las ceremonias religiosas. Entonces lo simpático del caso es que el bautismo se convierte en el principal acto político de la oposición en ese momento. Y bueno, mi padrino era el doctor Ricardo Balbín, pero como estaba detenido me lleva a la pira bautismal Arturo Frondizi. Y el acto era famoso, porque yo una vez conté que hasta Moisés Levenson se tapaba el kipá con un sombrero para ir al bautismo, ¿no? Porque en realidad el bautismo era un gran acto político. Más aún, hay una anécdota muy divertida. Yo me llamo Ricardo Hipólito. Me llamo por Balbín Ricardo, Hipólito por Irigoyen, pero la verdad es que el nombre fue puesto como una forma de protesta. Y mi padre, cuando va a poner al registro civil ese nombre, el de registro civil le devuelve y dice: no, ese nombre no, nos van a jorobar los dos, dejate jorobar, poner otro nombre. Bueno, mi viejo era un vasco imposible, entonces logró que me pusieran el nombre y así el bautismo. Y es verdad que era, no, tampoco hay que entenderlo como una expresión de un partido político. Iba toda la oposición, porque por ejemplo Américo Yoldi iba a mi casa, que era socialista, era, bueno, Ardoy, es decir, la gente canalizaba la oposición en lo que podía hacerse. Era dura la represión en esa época. Cuando yo era muy joven fui muy influido por ideas que venían del laborismo israelí. En la ciudad de La Plata la comunidad judía era importante. Muchos de mis amigos tenían influencias ideológicas del laborismo israelí. Yo fui influido por eso, porque eso congeniaba mucho con las cosas que yo escuchaba en mi casa. Era pluralismo, libertad, pero igualdad. O sea, ese era el... Y en eso Israel era, es decir, las ideas que prevalecían en Israel no son las que prevalecen hoy. Hacía un esfuerzo de lectura descomunal en esa época. Tenía una gran angustia en el debate con los comunistas, con la guerra de Vietnam, con el Che, o sea, con todo lo que configuraba una gente que influía mucho, eran los trotskistas, o sea, había un debate muy fuerte. Yo tuve la suerte de tener profesores de economía que me hacían ver otra cosa, y eso me influía mucho. Y en ese proceso fui dejando esas ideas más colectivistas, pero que nunca fueron las estalinistas, las maoístas, ni la del euro. No. ¿Cómo fueron tus discusiones en la universidad cuando empezás a hacer ese cambio con ese izquierdismo militante en los 60, ¿no? Sí, fines de los 60, comienzos de los 70. Bueno, fueron discusiones muy intensas. A ver, el delirio que había en esa época era muy grande, porque hay que acordarse que estaba toda la revolución cultural, que después se supo que fue un disparate colosal. Pero en esa época la gente andaba con el librito rojo y decía enormidades, porque eso formaba parte del debate. Hay que recordar, el debate tenía aspectos delirantes, o sea, a ver, estaban los maoístas, estaban los estalinistas, estaban los trotskistas, y estaba esta variante de los trotskistas que creía que si venían los marcianos nos hacíamos todos socialistas, porque venían de una civilización superior que seguro iba a ser marxista. Era una cosa delirante. Debates que
a lo que se agregaban las versiones de los que habían pasado a la acción armada, que también era muy delirante. Yo me acuerdo que había uno pobre, que era compañero mío, que murió con el fusil en la mano, pero él creía que al ejército se le iba a agotar el presupuesto. Delirante. Imaginate vos la hipótesis de trabajo, ¿no? Era una atmósfera delirante. De todos lados, no quiero decir lo que era la ultraderecha, es decir, casi una cosa que veían como una expresión de Satán a la izquierda. Todo era una atmósfera muy delirante. Mi descubrimiento de la inviabilidad del socialismo nace de una cuestión matemática, las ecuaciones de exceso de demanda de Barras. Entonces, claro, cuando yo me di cuenta de todo lo que había que resolver, dije, esto es una huevada. Pero no, eso viene de la matemática a los problemas económicos. Eso me llevó a entender cosas de Hayek. ¿Qué es lo que me estaba diciendo Hayek? No es que eso esté mal. Pero llegás por los números, no por la filosofía. Eso está mal, pero yo no entiendo a Hayek como la gran parte de la gente que lo ha leído, que ha entrado más por una cuestión filosófica. Yo lo entiendo porque yo entiendo lo que él tenía en la cabeza cuando dice el problema no es igualar las tasas marginales de sustitución en todos los bienes, que esa es la prueba del equilibrio general neoclásico. Él dice, sí, eso está bien, pero ese no es el problema económico. El problema económico es que nadie tiene los datos, nadie tiene la información, es otro problema. Yo ahí dije, puta, primero entender por qué el argumento de Marx no se podía. Bueno, ahí también entendí que no podía transformar los valores en precio. Ahí entendí que la plusvalía era un concepto metafísico. Bueno, la primera vez que dije que era un concepto metafísico me querían llevar a la hoguera. Porque claro, el argumento era, ustedes son una fe religiosa. Pero yo no lo decía por maldad. Yo lo decía como una consecuencia de mis lecturas. Entonces, ¿vas a estudiar a Chicago ya con algún input austríaco? ¿O con alguna...? Yo diría neoclásico. O sea, yo tenía profesores neoclásicos y eso... Pero muy buenos profesores. Yo tuve grandes profesores en la Universidad de La Plata que fueron muy formativos. Y me ayudaron mucho, me hacían estudiar mucho. No solo cuando estudié, sino después de graduado. Yo fui ayudante diplomado, fui jefe de trabajo práctico, fui profesor adjunto. Estuve muy influido por las ideas monetarias más ortodoxas. O sea, mi ida a Chicago lo que hizo fue confirmar una cosa que yo ya llevaba. O sea, aprendía cosas, por ejemplo, aprendí mucho historia económica, que es una cosa sorprendente, pero claro, yo nunca había visto estudiar la historia de esa manera, la historia dada por un economista, o sea, no la historia dada por un historiador. Entonces lo que ellos miraban no era lo mismo que miraban los historiadores, y eso me impresionó mucho. ¿Con qué edad volvés? Yo vuelvo de Chicago con 29 años. ¿Dónde estaba Argentina? ¿Qué estaba pasando por entonces? ¿En qué andaba el país? Bueno, estaba con la tablita. En esa época el secretario de Hacienda me llama a conversar y me dice, bueno, ¿cómo ve esto? La misma pregunta que vos me hacés. Y le digo, mire, hemos devaluado 22% y mi salario ha subido 130%. O hemos descubierto la piedra de la filosofía económica, nos vamos a hacer torta. Y lo más gracioso, que él me dice, a mí me parece que nos vamos a hacer torta. O sea, una cosa simpática. Pero era la tablita, los salarios subían al 130% y devaluábamos al 22%. Eso, yo veía lo que me pasaba, si cada vez era más rico, cada vez tenía posibilidades que nunca tenía. ¿En qué momento ingresás en el ministerio? Ingreso con Guido Di Tella y con Héctor Diegues, cuando Cafiero es ministro. Suena medio raro para imaginar en los términos de hoy una gestión peronista teniendo un técnico radical, pero filoliberal o ortodoxo, ¿no? No, bueno, pero ahí no, ese era un gobierno, si Cafiero lleva un equipo de tecnócratas, esa es la verdad. La situación era
Después el Rodegazo era explosiva. Y bueno, cuando en el año 82 se reanuda la vida democrática, la gente que rodeaba a Fernando de la Rúa, Enrique Olivera, Nicolás Gallo, me invitan a mí, a varios economistas, a que los ayudáramos a pensar qué se podía proponer. Y ahí es cuando yo conozco bien a Fernando de la Rúa, en el año 82. ¿Cómo ve ese espacio, la gestión y el fracaso económico de Alfonsín? Bueno, ahí yo no, como te digo, en ese proceso, por distintas razones, por afinidad, por muchas cosas, yo no estaba de acuerdo con Raúl Alfonsín, que expresaba, si vos querés, la versión más socialdemócrata de esa tradición con la que yo no estaba de acuerdo de hacía muchos años. Eso me mantiene distante de ellos, no totalmente, porque a veces me invitaba Broderson a reuniones. Bueno, a mí me invitaban, yo iba a escuchar y ahí arguía y sostenía puntos distintos. ¿Tenías alguna relación o tuviste alguna relación con Álvaro Alzogaray en los 80? Tuve relaciones con él porque él también, una cosa simpática, íbamos a comer empanada. Yo no sé si él lo hacía con otro, pero él en general trataba de influir sobre los sectores moderados, entre otras sobre Fernando de la Rúa. Hay que acordarse que Argentina tenía una inflación tremenda, tenía como 160% de inflación, entonces todas las teorías están armadas para países estables. Acá cuando uno hacía los ajustes por inflación no sabía bien qué había pasado. Bueno, yo eso lo hacía con mucho cuidado porque era mi trabajo. Entonces, en general me llamaban para tratar de entender los números armados de una manera que fueran plausibles. Porque en el equipo de Angelós pasé a ser la figura que iba a los debates televisivos, me acuerdo con Alba Monte, con toda la gente que mandaban, y con Alzogaray mismo, que mandaban a los medios. Y ahí alcancé un nivel de exposición pública extraordinario. Básicamente porque, yo tenía ciertas habilidades mediáticas y me convertí en el expositor de la Argentina tenía que hacer un dramático cambio, no podía seguir por el rumbo que iba. ¿Eras uno de los teóricos del lápiz rojo? Bueno, claro. Y eso me proyectó al debate nacional con mucho enojo de Raúl Alfonsín porque él no compartía mis puntos de vista y yo era muy agresivo para exponerlo. Entonces eso, bueno, por supuesto que eso ayudaba al candidato, pero el presidente de ese momento se ponía muy nervioso con mis ideas sobre por qué había que abrir la economía, por qué había que privatizar, por qué habría que cambiar las regulaciones hacia un marco de mucha competencia, mucha transparencia. A él le parecía que mi lenguaje era muy agresivo, con la dificultad adicional de que me llamaba Ricardo Hipólito y tenía una larga tradición radical. Es decir, yo era un problema. En uno de esos debates, que me costó mucho disgusto, pues tuve problemas después hasta de enojos físicos, yo mencioné que Alén lo criticaba a Pellegrini por querer fundar un banco oficial como el Banco Nación. Alén decía, usted quiere un banco oficial para darle préstamo a los amigos. Y yo digo, en esta época Alén se revolvería en su tumba porque sus presuntos sucesores se dedican a dar préstamo a los amigos. Por supuesto que me querían matar por eso. ¿Cómo era tu relación con Alfonsín? Él era muy educado en público conmigo. Cuando nos encerrábamos, discutíamos muy duro. ¿Qué discutían? Y discutíamos la visión que él tenía. Él tenía una visión, digamos, que había conflicto entre la libertad y la igualdad, que es verdad que hay ese conflicto, y que yo estaba muy sesgado hacia la libertad y él hacia la igualdad. Y él decía que mi visión era decimonónica y yo decía que no, bueno, ahí venía toda la explicación mía del manifiesto de Oxford y de que en realidad Europa había sido conquistada por las ideas de la libertad, pero todo el este asiático había sido conquistado por la idea de la libertad, y que yo veía que la libertad no era escindible,
en economía, en política, y él decía que esas ideas iban a ser impopulares, es decir, que él no las creía, pero que además no me veía astuto políticamente. Entonces yo le digo, bueno, los discursos astutos de decir una cosa y querer hacer otra han terminado en desprestigiar la política. Bueno, había mucha tensión sobre mi visión. Él tenía la idea de que había todas estas cosas, poderes concentrados, y que había que nos habían retrasado a propósito. Yo decía, no, eso no es verdad. O sea, esa no es la interpretación de lo que pasó en el mundo, de lo que pasó en Argentina. Yo creo que a la Argentina le fue mal desde el corporativismo de los 30 y se agudizó después de la Segunda Guerra Mundial, y ese cerrar la economía, eso volverla corporativa, poner un alto impacto de la gestión estatal, inflación, eso fue lo que nos retrasó y frustró a uno de los países que había sido más rico del mundo haciendo todo lo contrario. Que él al principio gobierna con una visión distinta de la que después con Surril llega al poder. Si uno lee el discurso de él en el Plan Austral, en el lanzamiento del Plan Austral, y el discurso de Juan Surril, porque yo tengo una conversación con Azogarán en esa época desopilante. Porque me decía, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora que los radicales entendieron que la inflación es un fenómeno fiscal y monetario? Era divertido. Ahora que esto entienden, ¿cuál es nuestro rol? Es muy simpático. Porque, claro, lo que ahí hubo fue una manifestación explícita de dónde venía la inflación. Ya no era que había empresas, que había conspiraciones, que había carrera de precios y salarios. Fenómenos multicausales. Ahí había una explicación muy contundente del problema del desequilibrio fiscal y de su impacto monetario. Uno para enfrentar el problema de inflación, la reforma del Estado, tiene que tener convicciones muy profundas, si no la complejidad de los intereses que se han acumulado, porque acá hay un punto que hay que entender: el país es sendero dependiente. Una vez que vas transitado un sendero, dar vuelta a eso es muy complejo, porque todos los intereses que se han armado, todo ese sindicalismo y empresariado dependiente, cortesano, todo eso sabe que si vas para otra regla de juego no es viable. Entonces ahí no es que vos enfrentás simplemente un problema intelectual, enfrentás un problema de intereses extraordinariamente poderosos que van a ofrecer una lucha feroz. Entonces la convicción que uno necesita es muy grande para tener la tenacidad, la firmeza, pero además necesita una oportunidad. Por eso, en general, las oportunidades surgen después de grandes crisis. Yo creo que la oportunidad de las grandes reformas del 90 vienen después de crisis. ¿Por qué nosotros cambiamos a fines de los 80? No me tocó a mí, pero digo, ¿por qué se produjo el cambio? El cambio se produce porque la Argentina había colapsado. El ingreso per cápita caía al 25%, la inversión per cápita al 70%. Mañana iba a ser peor. Tuvimos dos hiperinflaciones, una del 5.000% al fin de Alfonsín y otra del 21.000% cuando fracasan los primeros planes del presidente Menem. No cambiamos por una cuestión ideológica, doctrinaria. Cambiamos porque el colapso que había no te permitía pensar en eso. Pero había otro dato, que es el dramático cambio que ocurría a nivel internacional. Se había caído el muro de Berlín, y al revés de lo que dice mucha gente, el muro de Berlín se cayó para allá, no para acá. Se cayó para allá. Se cayó porque colapsó el régimen. Pero además de eso, vos tenías la descomunal reforma china de Deng Xiaoping, y menos conocida, pero quizás muy significativa también, la gran reforma del MOI de Vietnam. Entonces, lo que vos tenías era el éxito de los países del este asiático, el éxito de Chile en una economía abierta, el derrumbe de las ideas estalinistas, el derrumbe de la idea maoísta, la experiencia de fracaso de Latinoamérica en el camino estatista de economía cerrada. Es decir, no es que los cambios ocurrieron por una veleidad doctrinaria a la Chávez, es decir, Chávez y al neoliberalismo. No es verdad eso, no es cierto, no refleja la verdad histórica.
La verdad histórica es que los países nuestros cambiaron porque el modelo del que venía había fracasado, había colapsado. Después viene el problema de quién lo hizo bien, quién lo hizo mal. Por ejemplo, Uruguay actuó mucho más moderadamente que nosotros, pero mucho más consistentemente. Porque yo tuve un rol muy importante en esa década, aunque no ocupé cargos públicos. Por una cuestión, porque reflejaban mis ideas, el espíritu de la época. Entró en sintonía. Yo había trabajado en China, trabajé en Vietnam, o sea, yo conocí, que había trabajado en Nicaragua, conocía las locuras del otro lado. Entonces, claro, si vos me ibas a escuchar y te enteraba de por qué no era viable, no era ninguna innovación, reflejamos un espíritu de época. El nivel de flexibilidad que necesita una economía que está irrevocablemente fijado el tipo de cambio es mayor que una economía que puede devaluar. En última instancia, ese. Segundo lugar, es claro que una economía de ese tipo necesita ser muy abierta. Cuanto más abierta, menos vulnerable. El caso Hong Kong. Hong Kong ha pasado de un régimen capitalista a un régimen comunista, de Inglaterra a China, y el régimen monetario aguantó. Bueno, aguanta una economía muy abierta y muy flexible y muy sólida fiscalmente. Yo creo que el régimen cambiario adoptado en esa época era vulnerable a una sola cosa, igual. A pesar de todo eso, yo creo que aguantaba. Yo creo que lo que no era vulnerable era un shock descomunal como el que tenemos a fines de los 90, principios del siglo XXI. ¿En qué consistió ese shock? En 3 factores simultáneos. Primero, un derrumbe del precio de las commodities, producto de la crisis del este asiático, que hizo caer los precios dramáticamente. Entonces, una caída de los precios de exportación de Argentina requiere o más tipo de cambio o deflación interna. Segundo factor, esa brutal caída de los precios en el segundo semestre del 97 produce la incapacidad y el default de Rusia. Y eso cierra los mercados de capitales a los países emergentes. Entonces, si vos necesitabas que los precios bajaran por el problema de los precios internacionales, necesitabas que bajaran aún más porque ibas a tener menos capacidad de financiamiento porque se te cerraron los mercados de capital. Y el tercer episodio que hace el shock una cosa atroz es que ambas cosas obligan a la devaluación del real brasileño. Brasil es una economía 5 veces el tamaño de Argentina. Los precios de Brasil y Argentina están muy vinculados. Al devaluar Brasil pone un nivel de precios que era la mitad del nuestro. Entonces produce un mecanismo deflacionario y recesivo extremo. ¿Cuál fue mi argumento a lo largo de esa década? Fue en esas 3 dimensiones. Abramos más la economía, flexibilicemos más los mercados, tengamos mayor disciplina fiscal. ¿La alianza era consciente de la herencia que recibe? Había un gran debate interno que me cuesta a mí que me expulsen de la coalición de gobierno el 14 de abril de 1999. Porque ese día yo hago 3 exposiciones explicando la naturaleza de los problemas que enfrentamos. Yo creía que el discurso que se usaba era absolutamente insuficiente para lidiar con el problema. Pero claro, la coalición estaba ganando las elecciones, entonces no quería decir nada que contradijera esa ventaja. Pero yo decía... Era mantener el modelo sin corrupción, era como lo único claro, que se decía. Sin corrupción, con más sensibilidad, una cosa que decir, seamos buenas madres y buenos padres. El presidente de la Rúa entendía perfectamente estos problemas. Él sabía de lo que estamos hablando. Pero no me vas a hacer perder la elección por hablar de estas technicalities. Y yo le dije a Rodolfo que yo no podía aguantar más el silencio. Y dice, mirá que te van a echar inmediatamente que digas algo. Y efectivamente, el 14 de abril, el 14 de la noche, fue de la Rúa a la televisión a decir que yo jamás sería su ministro. Yo era muy significativo entre esa coalición. Y hablan de que yo decía que iba a haber que bajar salario, jubilación. Yo lo que decía es, o cambiamos el tipo de cambio, o va a haber que cambiar todo esto. Las 2 cosas no van a poder aguantar. Esa idea del oportunismo en política. Yo digo una cosa en la campaña y hago todo lo contrario. A mí me parece que eso es lo que ha generado
tanto descreimiento en las democracias liberales, en las democracias representativas, porque la gente los ve a los políticos como unos sinvergüenza. Y yo no soy un sinvergüenza. Yo creo que la política y los partidos políticos son imprescindibles en un régimen plural. Pero al mismo tiempo que eso es imprescindible enfrentar los problemas, porque si no los problemas te voltean. Cuando gana la elección, el presidente me invita, yo no sé si ustedes recuerden, él pasó a estar en una situación muy crítica, terapia intensiva, tuvo un neumotórax, tuvo una situación muy delicada. Entonces yo fui a verlo para expresarle mi afecto, mi solidaridad, que él estaba grave, y me dice, ¿en vos qué prevalece? ¿El rencor o el patriotismo? Estás enojado por lo que te hicimos, y por eso, y eso prevalece sobre todo. No, digo, prevalece el patriotismo. Bueno, quiero que sea mi ministro de Defensa. Cuando volví a mi casa, mi mujer me preguntó, ¿cómo te fue? Y le digo, bien, ¿te embromó? Sí. Me sacó el compromiso que voy a ser ministro de Defensa. Y yo había sido 7 años profesor en la Escuela de Defensa de la Universidad de La Plata, y muchos de los que sirvieron después a mis órdenes habían sido alumnos míos. Yo enseñaba economía de la defensa. Probablemente era el economista que conocía mejor los presupuestos militares de Argentina. Y obviamente yo había invertido mucho tiempo en discutir los problemas de cómo evaluar el gasto en defensa, qué era razonable, qué era irrazonable. Te llaman al Ministerio de Economía porque se dan cuenta que lo que dijiste antes de la campaña fue lo que pasó al pie de la letra. Había una situación extremadamente tensa a fin de febrero del 2001. ¿Por qué? Porque había mucho cuestionamiento al gobierno por la situación que vivíamos. Había habido un gran préstamo de los organismos multilaterales en noviembre y habíamos violado las metas en más de un 100% que nos habíamos comprometido en diciembre. Entonces había que poner la cara. Y había que encontrar una salida a esa situación y bueno, el presidente creía que yo era una persona adecuada para eso. También creía que yo iba a ser más flexible. Ambas cosas no son posibles. O sea, si uno va a explicar que uno el primer mes, el primer trimestre de un inmenso programa de apoyo violó la regla, lo primero que tiene que ocurrir es que esas reglas no se violan más. Es decir, yo no digo estas cosas para jugar. No lo digo para quedar bien, porque me suenan lindos, suenan mal. Yo lo hago, como te explicaba antes, con una profunda convicción. Con una convicción que nace del estudio de los problemas, de la mejor solución a los problemas. No lo hago como una provocación. El otro día estaba leyendo un artículo de los 20 años de lo que fue la presentación, aquel discurso como ministro de Economía. Se siguen diciendo cosas que no dijiste. A pesar que está el video ahí al alcance de todo el mundo, pero eso, ¿no? Forma parte de las tonterías. ¿Cuáles son las tonterías? Una tontería es lo que dicen que yo era un ultraliberal. Yo soy liberal, no necesito ponerle ultra a nadie. Que el hiperortodoxo. Es verdad que yo soy ortodoxo. Ortodoxo significa el conocimiento adquirido por la humanidad. Heterodoxo en griego significa anormal. Acá a la gente le gusta parecerse anormal. Yo soy normal, aplico el protocolo. ¿Cuáles eran los puntos fundamentales de aquel discurso tan recordado? ¿Cuáles eran las cosas que vos querés hacer entender que era necesario y fundamental hacer? El mensaje fue y será: necesitamos tener un sistema fiscal y monetario creíble. Necesitamos tener la reputación de que cumplimos nuestros compromisos. Creemos en la estabilidad y creemos en una economía abierta, libre y competitiva. Si uno explica eso, es eso. ¿Se asustó de la Rúa? No, el presidente creía que no había respaldo para un programa de eso. Él entendía lo que yo decía. Lo discutimos 15 días. Entendía perfectamente. Él cree, en su visión, la opinión pública no respaldaba ese programa. ¿Qué programa respalda? ¿Cuál es el programa que va a respaldar? Es decir, que no hacemos una cosa como esta, hacemos torta. Y no hicimos torta. Lo que en el corto plazo se interpretó con mucha gente, López Murphy se quemó para toda la vida, muy poco tiempo después casi llega a la presidencia.
Bueno, creo que lo que decodificó la gente, y por eso casi llegó a la presidencia, es que eso era lo que había que hacer. Esa fue la interpretación de una gran parte de la sociedad. Y yo creo que si una parte decisiva del establishment argentino lo hubiera decodificado como lo hizo la población argentina, probablemente Argentina no hubiera vivido la tragedia de los CAI y hoy estaría en un sendero de prosperidad, de éxito, porque tuvimos circunstancias increíblemente favorables que las desperdiciamos. La tragedia de un régimen como el norcoreano es quizá el mejor emblema de lo que deberíamos transmitir uno a uno a nuestros conciudadanos para no incurrir en esa ruptura. Ahora, ¿es la única alternativa que hay? No, al que no le gusta esa tenemos el régimen teocrático de Irán. Ahora, cuando uno confronta esas alternativas, ahí pone sobre la mesa cuáles son las verdaderas opciones que tiene la humanidad. Y en esas opciones, con todas sus imperfecciones, con todos sus defectos, la democracia republicana y la economía de mercado vale la pena que la defendamos con energía, con convicción, con fortaleza. Muchas gracias. Espero haber